La empleada escuchó primero el sonido, no la vio. Un gemido bajo, casi confundido con el viento caliente que hacía crujir las hojas del maíz. Un ruido frágil, humano, que no pertenecía al campo ni a los animales. Se detuvo en seco, con el balde aún en la mano, y volvió a escuchar. Otra vez, más débil, como si alguien pidiera ayuda sin fuerzas para gritar. Caminó entre el millaral, apartando las plantas altas que le rozaban el rostro, hasta que algo inmóvil le heló la sangre. A lo lejos, clavada en el centro del campo, había una figura atada a un palo de madera. La ropa vieja colgaba sin forma, el cuerpo vencido por el sol. Parecía un espantapájaros, pero entonces la figura se movió. La empleada quedó paralizada. Su corazón golpeó con violencia cuando vio el rostro quemado por el sol, los labios secos, los ojos entreabiertos luchando por mantenerse vivos. Era una anciana, atada de brazos, sostenida a la fuerza, con cuerdas marcando la piel frágil. Los cuervos se posaban cerca, esperando. El sol caía sin piedad sobre ella. Corrió. Intentó desatarla. Sus manos temblaban. Las cuerdas estaban demasiado apretadas, demasiado altas. No tenía fuerza. No podía sola. La anciana apenas respiraba, apenas podía mover la cabeza, pero sus ojos suplicaban. «Ayúdeme», susurró, casi sin voz. La empleada salió corriendo del campo, llorando, gritando por ayuda. Fue directo hacia el hombre en quien confiaba, el único que podía hacer algo. Cuando le contó lo que había visto, él negó con una sonrisa nerviosa. «Eso es una broma», dijo. «Una de tus bromas de siempre». Pero la sonrisa murió rápido, porque conocía a su empleada, porque jamás la había visto así, porque su rostro no mentía. Y mientras él la seguía, sin saber aún a quién encontraría atada bajo el sol, algo se rompía para siempre en aquella hacienda. El campo parecía tranquilo desde lejos, casi hermoso bajo la luz del sol. Nadie imaginaría que, entre las hileras interminables de maíz, se escondía una verdad tan cruel. La hacienda seguía funcionando como siempre, con órdenes, rutinas y silencios impuestos. Y en medio de todo eso, Elena, la empleada, cumplía su trabajo sin saber que ese día su vida y la de otra mujer cambiaría para siempre. Elena no era alguien acostumbrada a mirar hacia otro lado. Desde que llegó a la hacienda, había aprendido a observar los detalles, los gestos forzados, las ausencias inexplicables, los rincones donde nadie quería entrar. Había cosas que no encajaban, pero nunca imaginó que el horror pudiera esconderse a plena vista, bajo el sol ardiente, como si no importara. Doña Mercedes, en cambio, llevaba tiempo desaparecida del mundo. Su nombre ya no se pronunciaba en la casa. Su lugar había sido borrado poco a poco, como si el silencio pudiera reemplazar a una persona. Nadie preguntaba por ella, nadie parecía extrañarla, y eso, en una hacienda tan grande, resultaba inquietante. Alejandro, el dueño, confiaba plenamente en Elena. La veía como alguien leal, casi parte de la familia. Jamás pensó que mientras él se ocupaba de negocios y apariencias, algo tan inhumano pudiera estar ocurriendo a sus espaldas, mucho menos que la raíz de todo estuviera tan cerca de él. Esta no es solo una historia de crueldad, es una historia de lealtad, de coraje silencioso, de una joven que se negó a aceptar lo inaceptable y de una anciana que resistió cuando ya no quedaban fuerzas. Una historia donde el amor verdadero no grita, actúa. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y escribas en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que tocan el alma y revelan verdades que muchos prefieren ignorar. El sol del mediodía caía con una crueldad silenciosa sobre la hacienda.
No había nubes que ofrecieran alivio ni sombra suficiente para esconderse del calor que parecía quemarlo todo, incluso los pensamientos. El aire era pesado, espeso, y el campo se extendía como un océano verde que no ofrecía consuelo a nadie. Para la mayoría, aquel día era solo otro más de trabajo. Para Elena, sin embargo, algo se sentía diferente desde que amaneció. La joven empleada caminaba por el sendero de tierra con un balde vacío en la mano. Sus pasos eran firmes, acostumbrados a la rutina, pero su pecho estaba inquieto. No sabía explicar por qué. No había pasado nada fuera de lo normal, nadie le había hablado mal, ninguna orden había sido distinta. Y aún así, sentía una presión extraña, como si el silencio de la hacienda estuviera cargado de algo que no quería ser visto. El maizal se levantaba a su derecha, alto, denso, interminable. Elena siempre evitaba acercarse demasiado. No era parte de su trabajo y además aquel lugar le producía una incomodidad difícil de explicar. Sin embargo, cuando estaba a punto de girar para regresar a la casa principal, escuchó un sonido. Al principio pensó que era el viento rozando las hojas secas, un ruido irregular, casi imperceptible. Dio 2 pasos más y se detuvo. Escuchó otra vez. El sonido volvió, esta vez más claro, más débil y profundamente humano. El corazón le dio un vuelco. «¿Hola?», murmuró, sintiendo cómo la voz le salía rota. No hubo respuesta inmediata. Solo un leve gemido que parecía venir desde el interior del campo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor buscando a alguien, pero no había nadie. Tragó saliva y dio un paso hacia el maizal. Luego otro. Las hojas largas le golpeaban los brazos y el rostro mientras avanzaba con dificultad, como si el campo intentara detenerla. El calor dentro del maíz era aún más intenso. El aire parecía atrapado, sin salida. Cada paso hacía que el sonido se volviera más claro y más angustiante. Elena avanzaba con el corazón desbocado, sin saber si lo que estaba a punto de ver la marcaría para siempre. Entonces, a lo lejos, distinguió una silueta inmóvil. Algo erguido en medio del campo, sostenido por un palo de madera. Desde la distancia parecía una figura sin vida, con ropa colgando sin forma. Un espantapájaros. Elena frunció el ceño. Nunca había visto uno allí. Dio unos pasos más, entrecerrando los ojos por el reflejo del sol. Fue entonces cuando notó un pequeño movimiento, apenas perceptible. Un temblor leve. El mundo se detuvo. La figura respiraba. Elena quedó completamente paralizada. El balde cayó de su mano. Frente a ella no había un objeto, ni una figura de paja. Era una mujer mayor, una anciana de piel clara, cubierta de polvo y sudor, con los cabellos grises cayéndole sobre el rostro. Sus brazos estaban atados con cuerdas gruesas, levantados de forma antinatural, sosteniéndola contra el palo. Sus ropas, que alguna vez debieron ser elegantes, estaban viejas, sucias y rasgadas. Sus pies descalzos tocaban la tierra caliente, temblando. Cuervos negros se movían cerca, observando, esperando. Al notar la presencia de Elena, graznaron con molestia y levantaron vuelo, dejando atrás un silencio aún más cruel. La anciana levantó lentamente la cabeza. Sus labios secos se movieron con dificultad. «Por favor», susurró, «ayúdeme». Elena sintió que las piernas le fallaban. Corrió hacia ella llorando, temblando sin pensar. Intentó desatar las cuerdas con desesperación, pero estaban demasiado apretadas, demasiado altas. Sus manos resbalaban, no tenía fuerza suficiente. El nudo no cedía. «Aguante, por favor», decía Elena con la voz quebrada. «No la voy a dejar». El sol caía sin piedad sobre ambas. La anciana respiraba con dificultad.
Cada inhalación parecía un esfuerzo inmenso. Elena entendió, con terror, que si no actuaba rápido, aquella mujer no resistiría mucho más. Miró alrededor buscando ayuda, pero el campo estaba vacío. Nadie vendría, nadie estaba mirando, y eso era lo más aterrador de todo. Con el corazón destrozado, Elena tomó la decisión más difícil, dejarla allí unos minutos para correr a buscar ayuda. Se acercó, apoyó la frente en la de la anciana y susurró: «Voy a volver, se lo prometo. No me voy a olvidar de usted». Salió corriendo del maizal con lágrimas cayendo sin control, el pecho ardiendo de miedo, rabia y una pregunta que no dejaba de martillarle la cabeza: ¿quién podría hacer algo así a una persona? Mientras corría hacia la casa principal, Elena no sabía aún que aquel descubrimiento cambiaría todo. No sabía que la anciana atada bajo el sol tenía un lazo de sangre con el hombre que estaba a punto de buscar. Pero sí sabía una cosa: no podía callar. Elena corrió sin sentir el suelo bajo sus pies. El camino de tierra parecía interminable mientras el sol le quemaba la nuca y el corazón le golpeaba con una fuerza que le dolía en el pecho. Cada paso estaba impulsado por una sola imagen: el cuerpo frágil de aquella anciana atada en medio del maizal, expuesta como si no fuera una persona, como si su vida no valiera nada. Al llegar a la casa principal de la hacienda, Elena casi no pudo hablar. Su respiración era agitada, sus manos temblaban y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Buscó con la mirada a Alejandro, el único en quien confiaba de verdad. Lo encontró revisando unos papeles en el corredor, tranquilo, ajeno a todo. «Alejandro», logró decir con la voz rota, «tienes que venir conmigo, ahora». Él levantó la vista sorprendido. Conocía a Elena desde hacía años. Nunca la había visto así. Aún así, intentó sonreír, creyendo que se trataba de alguna exageración. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estás pálida. ¿Qué hiciste ahora?». Elena negó con la cabeza, desesperada. «No es una broma. Hay una mujer, una anciana. Está atada en el maizal, como un espantapájaros. Se está muriendo». Alejandro soltó una risa corta, incrédula. «Elena, por favor», dijo. «No digas esas cosas. Eso no tiene sentido. ¿Un espantapájaros humano en mi hacienda?». Pero la sonrisa desapareció rápido, porque Elena no se reía, no exageraba, no lloraba por nervios, lloraba de verdad. «Ven conmigo», insistió ella. «No te estoy mintiendo. No podría inventar algo así». Alejandro la miró fijamente. Conocía su carácter. Sabía que Elena podía ser alegre, incluso bromista, pero jamás cruel ni mentirosa. Algo en su rostro le provocó una incomodidad profunda. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». Caminaron rápido hacia el maizal. El silencio entre ambos era pesado. Elena sentía miedo de llegar tarde, miedo de que el sol hubiera terminado lo que la crueldad había empezado. Cada segundo parecía eterno. Cuando entraron al campo, el aire se volvió más denso. Elena avanzaba delante, abriendo camino entre las plantas altas. Alejandro la seguía, aún intentando convencerse de que todo era una confusión. «Es aquí», susurró Elena señalando hacia adelante. Entonces la vio. Alejandro se quedó inmóvil. El mundo se le vació del pecho. Allí, en medio del maíz, estaba la anciana, atada, vencida, expuesta. Los brazos levantados de forma antinatural, la cabeza caída, el cuerpo temblando bajo el sol implacable. Los cuervos revoloteaban cerca, como si esperaran su momento. «No», murmuró él, «esto no puede ser real». Corrió hacia ella y, sin decir palabra, comenzó a desatar las cuerdas acostumbradas a firmar contratos y dar órdenes. Ahora temblaban. Elena lo ayudó, llorando, suplicando en silencio que llegaran a tiempo.
Cuando por fin lograron liberarla, la anciana cayó en brazos de Elena casi sin fuerzas. Su respiración era débil, irregular. Alejandro la miraba sin comprender, como si su mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. «¿Quién hizo esto?», preguntó, con la voz quebrada. La anciana abrió los ojos lentamente. Miró primero a Elena, luego a Alejandro, como si tratara de reconocerlos. «Me dejaron aquí», susurró. «Dijeron que no molestara más». Elena sintió un nudo en la garganta. Alejandro cerró los puños con fuerza. Llevaron a la anciana de regreso a la casa. Cada paso era una mezcla de urgencia y culpa. Mientras caminaban, Alejandro recordaba a Verónica, su nueva novia. Su voz firme, sus comentarios fríos sobre orden y disciplina. Recordó cómo ella había dicho días atrás que la presencia de la anciana no ayudaba a la imagen de la hacienda. Un escalofrío recorrió su espalda. Al llegar, Verónica los vio desde lejos. Su expresión se endureció apenas un segundo, lo suficiente para que Elena lo notara. Luego fingió sorpresa. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó. «¿Qué hace esa mujer aquí?». Alejandro la miró en silencio. Ya no era el mismo hombre que había salido minutos antes al maizal creyendo que todo era una broma. Ahora algo dentro de él empezaba a romperse. «Vamos a cuidar de ella», dijo. «Y después vamos a hablar». Verónica apretó los labios, molesta, pero no respondió. Esa noche, mientras doña Mercedes dormía débil pero a salvo, Elena se quedó a su lado tomándole la mano. No sabía aún quién era aquella mujer, solo sabía que nadie merecía ser tratada así, y Alejandro, sentado a unos metros, comprendía por primera vez que la crueldad había crecido en su propia casa sin que él quisiera verla. El espantapájaros respiraba, y con cada respiración la verdad se acercaba. El silencio dentro de la habitación no era vacío, estaba cargado. Cada respiración débil de la anciana parecía llenar el espacio con una mezcla de alivio y dolor acumulado. La luz del atardecer entraba por la ventana de madera proyectando sombras suaves sobre las paredes claras, como si el tiempo hubiera decidido moverse más despacio allí dentro. Doña Mercedes yacía sobre la cama, cubierta con sábanas limpias que contrastaban con el estado en que había sido encontrada horas antes. Su piel clara seguía marcada por la suciedad y las huellas del sol, y en sus muñecas aún se notaban las señales rojas que las cuerdas habían dejado. Sus labios estaban secos, pero ya no temblaban tanto. Estaba viva, y eso, para Elena, lo era todo. La empleada permanecía sentada a su lado, sin apartarse ni un segundo. Sostenía la mano de la anciana con cuidado, como si temiera que al soltarla pudiera desvanecerse. No hablaba mucho, no hacía falta. Su presencia era firme, protectora, silenciosa. Elena no sabía quién era realmente aquella mujer, pero algo dentro de ella se había roto al verla atada en medio del campo, tratada como un objeto. Doña Mercedes abrió los ojos lentamente. Parpadeó varias veces, desorientada. Durante unos segundos pareció no reconocer dónde estaba. Sus pupilas recorrieron el techo, las paredes, la ventana, hasta detenerse en el rostro joven que la observaba con una mezcla de preocupación y ternura. «¿Ya se fueron?», susurró, con voz casi inexistente. Elena se inclinó un poco más hacia ella. «Sí», respondió suavemente. «Ya no está en el campo, está a salvo». La anciana cerró los ojos con esfuerzo. Una lágrima se deslizó lentamente por su mejilla, perdiéndose entre las arrugas profundas que el tiempo había dibujado en su rostro. «Pensé que ahí me iba a quedar», murmuró. «Pensé que el sol me iba a llevar». Elena apretó su mano con más fuerza, conteniendo el llanto. «Yo la escuché», dijo. «No sé cómo, pero la escuché». Doña Mercedes respiró hondo,
como si esas palabras le devolvieran un poco de fuerza. Dios la mandó, susurró. Si no fuera por usted. No terminó la frase. No hizo falta. En el pasillo, Alejandro observaba la escena desde la distancia. No se atrevía a cruzar la puerta. Sentía que no tenía derecho. Su pecho estaba apretado por una sensación desconocida, una mezcla de culpa, confusión y un recuerdo antiguo que no lograba definir. Había algo en el rostro de aquella anciana que lo inquietaba profundamente. El médico de la hacienda llegó poco después. Examinó a doña Mercedes con seriedad, revisó sus signos vitales, las marcas en sus brazos, la deshidratación, el agotamiento extremo. Cada gesto suyo era grave. «Ha estado expuesta al sol demasiado tiempo», dijo finalmente. «Está muy débil». Elena lo miró con angustia. «¿Va a estar bien?» El médico asintió lentamente. Si hubiera pasado unas horas más allí afuera, no. Pero ahora, con cuidado, agua, descanso, puede recuperarse. Alejandro bajó la cabeza. Las palabras le pesaron como piedras. «Esto no debió pasar», dijo en voz baja. El médico lo miró con firmeza. «No debió», repitió, «pero pasó». Cuando el médico se fue, la tensión volvió a apoderarse de la casa. Verónica apareció en el pasillo, con los brazos cruzados. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el piso, rompiendo la calma. «Esto es una exageración», dijo. «Están haciendo un drama innecesario». Alejandro la miró, por primera vez, no con cariño, sino con distancia. «Una mujer estuvo atada bajo el sol», respondió. «Eso no es un drama, es una crueldad». Verónica frunció los labios. «Esa mujer siempre fue problemática», replicó. «No obedecía, se escapaba, solo se intentó mantener el orden». Elena, que escuchaba desde la puerta, sintió como algo se endurecía dentro de su pecho. No habló. Pero su silencio fue más fuerte que cualquier acusación. Esa noche, Elena decidió no irse. Se quedó junto a doña Mercedes, sentada en una silla sencilla, vigilando su respiración, pasando un paño húmedo por su frente cada tanto. No había reloj que importara. No había cansancio que pesara más que la responsabilidad que sentía. En medio de la noche, doña Mercedes volvió a abrir los ojos. «¿Cómo se llama usted?», preguntó. «Elena». La anciana sonrió apenas. «Gracias, Elena. Hacía mucho que nadie me cuidaba así». Elena sintió un nudo en la garganta. «Usted no está sola», respondió. «No mientras yo esté aquí». «Yo me llamo Mercedes», dijo la anciana. «Doña Mercedes». El nombre quedó suspendido en el aire, y sin saber por qué, Elena sintió que ese nombre cargaba una historia larga, dolorosa, importante. En otra habitación, Alejandro no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, con la mente llena de recuerdos difusos, una voz cantándole de niño, unas manos suaves acomodándole el cabello, una figura femenina que siempre estaba presente hasta que dejó de estarlo. «No puede ser», susurró. Pero el rostro de doña Mercedes no se iba de su mente, y mientras la hacienda dormía, una verdad demasiado grande comenzaba a abrirse paso, lenta pero imparable. La mañana siguiente amaneció pesada, como si la hacienda entera hubiera despertado con un nudo en la garganta. El sol volvió a imponerse temprano, iluminando los pasillos amplios, los jardines cuidados y las fachadas impecables que, desde afuera, seguían dando la imagen de orden y prosperidad. Pero dentro, algo había cambiado. El silencio ya no era tranquilo, era tenso, expectante, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Elena no se había movido del lado de doña Mercedes en toda la noche. Había dormitado sentada, con la cabeza apoyada contra la pared, despertando cada vez que la anciana cambiaba levemente de posición o respiraba con dificultad.
Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Elena abrió los ojos y lo primero que hizo fue tomarle la mano, comprobando que seguía allí, que seguía viva. Doña Mercedes abrió los ojos poco después. Parecía confundida, como si el recuerdo del maizal aún se mezclara con la seguridad momentánea de la cama. ¿Sigo aquí?, preguntó con un hilo de voz. Sí, respondió Elena enseguida. Está a salvo. La anciana asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, no por el dolor físico, sino por algo más antiguo, más pesado. No todos creen eso, murmuró. No todos quieren verme aquí. Elena no respondió, pero entendió perfectamente a qué se refería. En la otra ala de la casa, Alejandro caminaba de un lado a otro de su despacho. No había podido concentrarse en nada desde la noche anterior. Los documentos sobre el escritorio permanecían intactos. Su mente volvía una y otra vez a la misma imagen. El cuerpo frágil de la anciana atada en medio del campo, el sol golpeándola sin piedad. Los cuervos rondando como testigos mudos de algo que jamás debió ocurrir. Intentaba encontrar una explicación lógica, algo que hiciera que todo tuviera sentido. Pero no la había, y eso era lo que más le inquietaba. Esto no puede haber pasado sin que nadie lo notara, se dijo en voz baja. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pase», dijo. Era uno de los capataces. Habló con tono inseguro, evitando mirarlo directamente. «Señor, la gente está comentando cosas. Dicen que anoche trajeron a una anciana del campo». Alejandro apretó la mandíbula. «¿Y qué dicen exactamente?» Que estaba atada. Pero algunos creen que es exageración. Otros dicen que fue una puesta en escena, una broma». Alejandro sintió una punzada de rabia. «No fue ninguna broma», respondió con firmeza. «Y quiero que eso quede claro». El capataz asintió, pero su expresión dejaba ver que no todos pensaban igual. Mientras tanto, en la cocina, Verónica tomaba café con total calma. Su postura era relajada, casi indiferente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Cuando Elena entró para buscar agua fresca, Verónica la observó de arriba abajo con una sonrisa apenas perceptible. «Dormiste mal», comentó. «Se te nota». Elena la miró con frialdad. «Me quedé cuidando a doña Mercedes». Verónica dio un sorbo a su taza. «Esa mujer siempre supo causar problemas», dijo. «Ahora todos están alterados por su culpa». Elena sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. «No es un problema», respondió. «Es una persona». Verónica levantó las cejas, como si aquello le pareciera una ingenuidad. «Eso depende de cómo se mire», replicó. «Hay personas que solo traen desorden». Elena apretó los labios. No dijo nada más, pero su silencio estaba lleno de indignación. Horas después, Alejandro decidió entrar finalmente en la habitación donde descansaba la anciana. Elena estaba allí, acomodando las sábanas con cuidado. Al verlo, se levantó de inmediato. «¿Cómo está?», preguntó él con cautela. «Un poco mejor», respondió Elena, «pero sigue muy débil». Alejandro se acercó despacio. Doña Mercedes abrió los ojos y lo miró fijamente. Hubo un instante de silencio, largo, incómodo. Algo parecía cruzar entre ellos, una sensación inexplicable. «Buenos días», dijo Alejandro finalmente. «Buenos días», respondió ella con voz baja. Él notó el temblor en sus manos, las marcas en sus muñecas. Sintió una presión en el pecho. «Siento lo que pasó», dijo. Nunca Doña Mercedes lo observó en silencio, como si intentara leer algo más allá de sus palabras. «Muchos dicen eso después», murmuró, «pero pocos miran antes».
Las palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Más tarde, Alejandro intentó hablar con Verónica. La encontró en el jardín revisando su teléfono. «Tenemos que hablar», le dijo. «Si es por la anciana, ya te dije lo que pienso», respondió ella sin mirarlo. «Todo esto se está saliendo de control». Alejandro frunció el ceño. «¿Sabías que estaba en el campo?» Verónica levantó la vista lentamente. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque alguien tomó decisiones sin mi conocimiento», dijo. «Y quiero saber quién». Verónica se encogió de hombros. Tal vez ella misma se metió ahí. Siempre fue dramática. Alejandro la miró fijamente. Por primera vez no creyó una sola palabra. Esa tarde, Elena volvió a salir al maizal, sola. Necesitaba comprobar que aquello había sido real, que no era una pesadilla. Al llegar al lugar exacto donde había encontrado a doña Mercedes, vio las marcas en el suelo, las cuerdas aún colgando del palo, el maíz aplastado alrededor. Todo seguía allí, todo era verdad. Se arrodilló y lloró en silencio, porque ahora sabía algo con certeza. No todos querían creer. Y cuando la verdad incomoda, muchos prefieren negarla. El maizal seguía allí, inmóvil bajo el sol de la tarde, como si nada hubiera pasado. Las hojas altas se mecían lentamente con el viento, ocultando el lugar exacto donde doña Mercedes había estado atada durante horas, expuesta como algo que no merecía compasión. Elena permanecía de pie frente a ese punto, con el pecho apretado y los ojos húmedos, intentando grabar cada detalle en su memoria para no permitir que nadie volviera a decir que aquello no había sido real. Las cuerdas seguían colgando del palo de madera. No era una imaginación, no era una exageración. Eran pruebas mudas de una crueldad que había ocurrido a plena luz del día. Elena pasó los dedos por una de ellas, sintiendo la aspereza contra la piel. Pensó en las muñecas frágiles de la anciana, en el temblor de su voz, en la manera en que había suplicado sin fuerzas. Aquella imagen no la abandonaría jamás. Regresó a la casa con pasos lentos. Cada rincón de la hacienda le parecía distinto ahora. Donde antes veía rutina, ahora veía indiferencia. Donde antes había silencio, ahora sentía complicidad. Nadie podía decir que no había notado nada. Nadie podía fingir que aquello había ocurrido por casualidad. Doña Mercedes descansaba en la habitación cuando Elena entró. Dormía, pero su respiración seguía siendo irregular. Elena se sentó a su lado, como lo había hecho desde el primer momento. Le acomodó una manta, cuidando no tocar demasiado las marcas de las cuerdas. El simple hecho de mirarlas le provocaba una rabia silenciosa. «No la voy a dejar sola», susurró, aunque la anciana dormía. «Se lo prometo». Alejandro apareció poco después. Su rostro estaba cansado, ojeroso, como si no hubiera dormido en toda la noche. Se detuvo en la puerta y observó la escena durante unos segundos antes de entrar. Cada vez que veía a doña Mercedes, algo dentro de él se removía con más fuerza. «Fui al campo», dijo en voz baja. Elena levantó la mirada. «¿Lo vio?» Alejandro asintió lentamente. Las cuerdas, el palo, todo estaba ahí. Elena tragó saliva. «Entonces ya no hay dudas». «No», respondió él. «Ya no las hay». Se sentó frente a la cama, apoyando los codos sobre las rodillas. Por primera vez desde que todo había ocurrido, permitió que el silencio hablara por él. Miró a la anciana con atención. Sus facciones, aunque castigadas por el tiempo y el sufrimiento, le resultaban inquietantemente familiares. «Hay algo en ella», murmuró. «No sé qué es, pero no puedo dejar de sentirlo». Elena lo observó con cuidado. Aún no era el momento. Doña Mercedes abrió los ojos poco después. Al ver a Alejandro sentado allí, se tensó ligeramente. Su respiración se aceleró. «Tranquila»,
dijo Elena enseguida. Está a salvo. La anciana miró a Alejandro fijamente. Sus ojos parecían buscar algo, como si estuviera frente a un recuerdo que no sabía si podía tocar. Usted, dijo con dificultad, usted se parece mucho a alguien. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién?, preguntó. Doña Mercedes cerró los ojos por un momento. A un niño que conocí hace muchos años. Elena notó cómo la expresión de Alejandro cambiaba. Su mandíbula se tensó, su mirada se perdió por un segundo. Yo no recuerdo mucho de mi infancia, dijo. Solo fragmentos. Doña Mercedes asintió lentamente. A veces la mente se protege olvidando, respondió. En el pasillo, Verónica observaba la escena desde lejos. Su rostro estaba tenso, rígido. No le gustaba lo que veía. No le gustaba que Elena estuviera siempre allí. No le gustaba la presencia de esa anciana, viva, respirando, ocupando un espacio que ella había decidido borrar. Esto se está saliendo de control, murmuró para sí. Más tarde, cuando Alejandro salió de la habitación, Verónica lo interceptó. ¿Hasta cuándo va a durar esto?, preguntó sin rodeos. La gente ya está hablando. Que hablen, respondió él. Lo que pasó es grave. Grave es permitir que una mujer así desestabilice todo. Tú no sabes lo manipuladora que puede ser. Alejandro la miró con frialdad. Lo que sé, dijo, es que alguien la ató en el campo, y eso no lo hizo el viento. Verónica sostuvo su mirada apenas un segundo más de lo necesario. Luego desvió los ojos. Estás exagerando, dijo. Elena te está llenando la cabeza con historias. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No hables así de ella, respondió. Elena me salvó de no ver algo imperdonable. Verónica apretó los labios. Su control empezaba a resquebrajarse. Esa noche, Elena volvió a quedarse junto a doña Mercedes. La anciana estaba despierta, mirando el techo. ¿Él sabe?, preguntó de repente. Elena la miró. ¿Sabe qué? Doña Mercedes respiró hondo. ¿Quién soy? Elena negó suavemente. Todavía no. La anciana asintió, como si ya lo supiera. Tal vez sea mejor así, por ahora. Elena sintió un nudo en el estómago. Pero la verdad va a salir, dijo. Yo no voy a permitir que vuelva a ser escondida. Doña Mercedes giró la cabeza y la miró con gratitud. Usted tiene un corazón fuerte, dijo. No deje que se lo quiebren. En otra parte de la casa, Alejandro no lograba conciliar el sueño. Las palabras de la anciana, su mirada, su voz, todo se mezclaba con recuerdos que creía enterrados. Imágenes borrosas de una mujer que lo protegía, que lo abrazaba, que desapareció sin explicación. ¿Y si...? Susurró en la oscuridad. Por primera vez, la verdad no era solo una sospecha. Estaba rostro, cada vez más tenía cerca. Voz. El campo amaneció envuelto en una calma inquietante. El maizal parecía el mismo de siempre, alto, verde, ordenado, como si no guardara ningún secreto. Pero para Elena, aquel lugar ya no era solo un espacio de trabajo o paisaje rural. Era un testigo mudo, un campo que había visto sufrir a una mujer sin hacer ruido, sin rebelarse, sin advertir a nadie. Desde temprano, Elena sintió la necesidad de volver allí. No porque quisiera revivir el horror, sino porque sabía que mientras ese lugar siguiera intacto, muchos podrían seguir negando lo ocurrido. Se colocó su ropa de empleada, se recogió ligeramente el cabello largo y negro, y caminó hacia el sendero de tierra con pasos lentos, firmes, decididos. El sol aún no estaba en lo alto, pero ya anunciaba un día abrasador. El mismo sol que había castigado a doña Mercedes sin piedad. Elena apretó los labios al recordarlo. Al entrar nuevamente en el maizal, el aire cambió.
El silencio era más espeso que en cualquier otro punto de la hacienda. No se escuchaban pájaros, no se oían insectos, solo el leve roce de las hojas movidas por el viento. Era como si el lugar mismo se negara a hablar. Elena avanzó hasta el punto exacto, lo reconoció sin dificultad. El palo seguía allí, clavado en la tierra. Las cuerdas colgaban, rígidas, inmóviles, como si esperaran volver a cumplir su función. El suelo estaba marcado por las pisadas desesperadas, por el cuerpo que había resistido demasiado tiempo de pie. Elena se arrodilló, pasó la mano por la tierra caliente, sintió un nudo en el estómago. «Aquí la dejaron», susurró. «Aquí pensaron que nadie miraría». Cerró los ojos por un instante y recordó el sonido, aquel gemido débil que había cambiado todo. Pensó en lo fácil que habría sido ignorarlo, en lo sencillo que habría sido seguir caminando. Y entendió que ese campo no solo había guardado silencio, la hacienda entera lo había hecho. Detrás de ella, unos pasos rompieron la quietud. Elena se giró sobresaltada. Era Alejandro. «Sabía que vendrías», dijo él con voz baja. Elena se puso de pie lentamente. «Tenía que hacerlo», respondió. «Aquí está todo, aquí está la verdad que nadie quiere ver». Alejandro miró alrededor. El palo, las cuerdas, el espacio abierto, el sol comenzando a subir. Todo encajaba de una forma cruel. «Anoche no pude dormir», confesó. «Volví aquí en mi mente una y otra vez. Pensé que quizá estaba exagerando, que debía haber una explicación más simple». Elena negó con la cabeza. «No la hay». Alejandro se acercó al palo y tocó una de las cuerdas. Su rostro se endureció. «Esto no fue un accidente», dijo. «Fue planeado». Elena asintió. «Y fue sostenido por el silencio», agregó. «Muchos vieron, muchos supieron, pero nadie hizo nada». Alejandro apretó los puños. Elena lo miró con firmeza sin reproche. «Lo importante es que ahora lo ve». Ambos permanecieron en silencio durante unos segundos. El campo parecía observarlos, como si esperara algo más. «Ella estuvo aquí horas», continuó Elena, «bajo el sol, sin agua, sin sombra, y aún así resistió». Alejandro tragó saliva. Pensó en la mujer que dormía ahora en una habitación limpia, débil pero viva. Pensó en su voz, en su mirada, en la extraña familiaridad que no lograba sacarse del pecho. «Hay cosas que no entiendo», dijo. «Cuando la miro, siento algo que no debería sentir por una desconocida». Elena bajó la mirada un instante. «Tal vez porque no lo es», respondió con cuidado. Alejandro la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Elena respiró hondo. No era el momento de decirlo todo, pero tampoco podía mentir. «Quiero decir que hay verdades que pesan», dijo, «y que cuando salen a la luz, duelen, pero sanan». Alejandro no insistió. Algo dentro de él le decía que debía esperar. Al regresar a la casa, el ambiente era distinto. Algunos empleados evitaban mirar a Elena. Otros la observaban con una mezcla de respeto y temor. El silencio ya no era ignorancia, era incomodidad. Verónica estaba en la sala principal, revisando unos papeles. Al verlos entrar juntos, su expresión se tensó. «¿Fueron al campo?», preguntó, fingiendo desinterés. «Sí», respondió Alejandro. «Tenía que ver con mis propios ojos». Verónica forzó una sonrisa. «Y supongo que encontraron lo que querían encontrar». Elena la miró fijamente. Por primera vez, no bajó la mirada. «Encontramos lo que estaba ahí», dijo. «No lo inventamos». Verónica dio un paso hacia ella. «Ten cuidado con lo que insinúas». Alejandro intervino de inmediato. «Basta», dijo con firmeza. «Nadie está insinuando nada. Estamos hablando de hechos». Verónica apretó los labios visiblemente molesta. «Esto está afectando tu juicio», dijo.
Esa mujer te está confundiendo. Alejandro la miró como nunca antes. No, respondió. Lo que me confundió fue no ver antes. El silencio cayó como una losa. Esa tarde, Elena volvió a la habitación de doña Mercedes. La anciana estaba despierta, mirando por la ventana. Fui al campo, le dijo Elena. Doña Mercedes cerró los ojos un segundo. ¿Sigue ahí? Sí, respondió Elena, pero no va a volver a usarse. La anciana respiró hondo. Ese lugar guarda muchos silencios, murmuró. Gracias por romperlos. Nadie merece ser tratado como una cosa. Doña Mercedes la miró con ternura. Usted es valiente, dijo. Más de lo que cree. En el pasillo, Alejandro escuchaba sin ser visto. Las palabras se le clavaron en el pecho. Comprendió que el campo no solo había sido escenario de una crueldad, sino también de una revelación. El campo del silencio había hablado, y ya no podía volver a callar. Desde el momento en que Elena regresó del campo con Alejandro, la casa ya no volvió a sentirse igual. No era un cambio visible, no había muebles fuera de lugar, ni gritos recorriendo los pasillos, pero algo pesado se había instalado en el aire. Una presencia invisible, tensa, que observaba cada movimiento. La sombra de Verónica comenzaba a hacerse notar con más fuerza. Elena lo percibía en las miradas esquivas, en los silencios demasiado largos, en la forma en que algunos empleados evitaban cruzarse con ella. No porque dudaran de lo que había visto, sino porque sabían que aquello había roto un equilibrio peligroso. Un equilibrio sostenido por el miedo y la conveniencia. Verónica, en cambio, se movía por la hacienda con una calma estudiada. Sonreía cuando debía sonreír, hablaba con suavidad cuando había testigos, pero sus ojos eran distintos, fríos, calculadores. Cada vez que Elena lo sentía sobre ella, un escalofrío le recorría la espalda. Aquella mañana, Elena estaba en la cocina preparando una infusión para doña Mercedes cuando sintió la presencia detrás de ella. «Te estás tomando demasiadas atribuciones», dijo Verónica sin levantar la voz. Elena no se giró de inmediato. Terminó de colocar la taza sobre la bandeja antes de responder. «Estoy cuidando a una persona», dijo, «nada más». Verónica soltó una risa corta, seca. «Eso es lo que tú crees», respondió. «Pero en esta casa las cosas no funcionan así». Elena se dio vuelta lentamente y la miró de frente. Por primera vez no había miedo en su expresión. «En esta casa», dijo con firmeza, «casi muere una mujer. Y eso sí funciona así, aunque nadie quiera decirlo». El silencio se volvió denso. Verónica dio un paso hacia ella, acercándose más de lo necesario. «Ten cuidado», susurró. «No sabes con quién te estás metiendo». Elena sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Lo sé perfectamente», respondió. «Con alguien capaz de dejar a una anciana atada bajo el sol». Por un segundo, la máscara de Verónica se resquebrajó, apenas un instante, pero fue suficiente. Sus labios se tensaron y sus ojos brillaron con una furia contenida. «No te conviene seguir hablando», dijo. «Alejandro confía en mí». Elena respiró hondo. «También confía en mí», respondió. «Y yo no le miento». Verónica dio media vuelta y se marchó, dejando atrás un silencio cargado de amenaza. Elena tomó la bandeja con manos firmes, aunque por dentro sentía el temblor. Sabía que había cruzado una línea invisible. Sabía que Verónica no era una mujer acostumbrada a perder el control. Y sabía que, a partir de ese momento, estaría vigilada. En la habitación, doña Mercedes descansaba sentada apoyada contra almohadas. Su rostro seguía pálido, pero había algo nuevo en su mirada. Atención. Como si, por primera vez en mucho tiempo, se sintiera parte del mundo otra vez.
Ella estuvo aquí, dijo de repente sin mirar a Elena. Elena se detuvo. ¿Quién? La mujer rubia, respondió doña Mercedes. Vino anoche. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le dijo? Doña Mercedes apretó los labios. Nada bueno, respondió. Me miró como si yo fuera un error que no logró borrar. Elena se acercó de inmediato. ¿La amenazó? La anciana negó lentamente. No con palabras, dijo, con la mirada. Elena apretó los puños. La rabia le subió al pecho, no podía permitir que doña Mercedes se alterara. No va a volver a pasar, dijo con suavidad. Se lo prometo. Doña Mercedes la miró con ternura. Usted es valiente, dijo, pero tenga cuidado. Esa mujer no tiene compasión. En el despacho, Alejandro revisaba viejos documentos, papeles que llevaban años guardados, olvidados. No sabía exactamente qué buscaba, solo sentía la necesidad de entender. Había comenzado a hacer preguntas a los empleados más antiguos, a quienes llevaban décadas en la hacienda. Las respuestas eran vagas, incompletas, cargadas de evasivas. La señora se fue hace muchos años, le decían. Nadie sabe bien qué pasó. Siempre fue un tema delicado, respondían otros. Alejandro apretaba los dientes. Cada frase evitada era una confirmación más de que alguien había querido borrar esa historia. Cuando Elena entró al despacho, él levantó la vista. Verónica estuvo hablando contigo, dijo sin rodeos. Elena asintió. Sí, ¿te dijo algo? Lo suficiente para entender que no se arrepiente de nada. Alejandro cerró los ojos un instante. Hay cosas que no me cuadran, dijo. Su forma de hablar, de justificar, no es normal. Elena dio un paso más cerca. Porque no fue un error, dijo. Fue una decisión. Alejandro abrió los ojos y la miró fijamente. ¿Estás segura? Más que nunca. Alejandro se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana y miró hacia el campo, donde el maizal se extendía como un recuerdo imposible de borrar. Si eso es cierto, dijo, entonces he estado viviendo con alguien que no conozco. Esa tarde, Verónica observaba desde el balcón cómo Elena ayudaba a doña Mercedes a caminar un poco por el jardín. La anciana avanzaba despacio, apoyada en el brazo de la empleada, respirando con dificultad, pero con dignidad. Cada paso era una victoria. Los ojos de Verónica se llenaron de odio. No tendrías que estar aquí, murmuró. Nada de esto tendría que haber salido a la luz. En ese momento, Alejandro apareció detrás de ella. Tenemos que hablar, dijo. Verónica se giró, sorprendida. ¿Ahora? ¿Ahora? El tono no admitía discusión. Mientras Elena acompañaba a doña Mercedes de regreso a la habitación, sintió que algo se estaba moviendo. Como si una verdad demasiado grande estuviera a punto de romper el silencio definitivo. La sombra de Verónica ya no podía esconderse. Y cuando una sombra se alarga demasiado, es porque la luz está cerca. La palabra llevaba días flotando en el aire sin que nadie se atreviera a pronunciarla. Estaba en las miradas, en los silencios prolongados, en la forma en que Alejandro observaba a doña Mercedes cuando creía que nadie lo notaba. Madre, una palabra simple, poderosa, capaz de destruir y reconstruir todo al mismo tiempo. Aquella tarde, el cielo se había cubierto de nubes densas, apagando el sol por primera vez desde el día del rescate. El cambio en el clima parecía acompañar el peso emocional que se acumulaba dentro de la hacienda. Elena ayudaba a doña Mercedes a sentarse junto a la ventana. La anciana estaba más despierta, más presente, aunque su cuerpo seguía débil. «Hoy el aire está distinto», murmuró doña Mercedes. «Cuando el cielo se cubre así, siempre anuncia algo». Elena la miró con atención. «¿Algo bueno o algo malo?»,
La anciana esbozó una sonrisa cansada, algo que no se puede evitar. Antes de que Elena pudiera responder, escucharon pasos firmes acercándose por el pasillo. Elena reconoció el sonido de inmediato. Era Alejandro. Pero no caminaba como siempre. No había duda ni vacilación en sus pasos. Había decisión. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Elena asintió y se levantó dispuesta a salir, pero Alejandro levantó la mano. «Quisiera quedarme un momento», dijo. «Si no es molestia». Doña Mercedes lo observó en silencio. Sus ojos se detuvieron en el rostro del hombre, recorriéndolo con una mezcla de miedo y reconocimiento. Finalmente, habló. «Puede quedarse». Elena dudó. Miró a la anciana, buscando confirmación. Doña Mercedes asintió apenas. Elena entendió. Se retiró despacio, pero no se alejó demasiado. Permaneció cerca, atenta, como una guardiana silenciosa. Alejandro se acercó lentamente a la cama. Cada paso parecía pesarle más que el anterior. Se sentó en una silla frente a doña Mercedes, manteniendo cierta distancia, como si temiera romper algo frágil. «He estado recordando cosas», dijo. «Fragmentos, sensaciones, no imágenes claras, pero sí emociones». Doña Mercedes respiró hondo. Sus manos temblaron levemente sobre la manta. «La memoria no siempre vuelve como queremos», respondió. «A veces vuelve como duele». Alejandro tragó saliva. Cuando la vi en el campo, sentí algo que no entendí. No era solo horror, era... La anciana cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Yo también sentí miedo», susurró. «Miedo de que usted no me reconociera nunca». Alejandro levantó la cabeza bruscamente. ¿Reconocerla? El silencio se volvió espeso, denso, irrompible. Doña Mercedes respiró con dificultad, pero no desvió la mirada. «Alejandro», dijo con esfuerzo, «yo soy su madre». La frase cayó como un golpe seco. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba. El sonido pareció desaparecer por completo. No escuchó el viento, ni la casa, ni siquiera su propia respiración. «No», murmuró. «Mi madre murió hace muchos años». Doña Mercedes negó lentamente. «Eso fue lo que le dijeron». Alejandro se puso de pie de golpe. Caminó unos pasos hacia atrás, apoyándose contra la pared. Sus manos temblaban. «Esto no puede ser verdad», dijo. «Mi madre me abandonó. Eso fue lo que siempre creí». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la anciana. Dijo. «Me alejaron de usted, me hicieron desaparecer, me hicieron creer que no merecía ser madre». Las palabras eran cuchillos. Alejandro sintió un dolor profundo, antiguo, abrirse paso en su pecho. Entonces, ¿por qué nunca volvió?, preguntó con la voz rota. «¿Por qué me dejó creer que estaba solo?». Doña Mercedes apretó los labios conteniendo un sollozo. «Porque no tenía fuerzas», confesó. «Porque me quitaron todo. Porque me hicieron creer que usted estaría mejor sin mí». Alejandro se dejó caer en la silla. Su mente se llenó de recuerdos distorsionados. Noches sin dormir, una sensación constante de ausencia, una herida que nunca cerró. «Y mientras yo crecía creyendo que no tenía madre», dijo, «usted estaba aquí, sufriendo, olvidada». Doña Mercedes asintió. «Y aún así», susurró, «nunca dejé de pensar en usted». En el pasillo, Elena escuchaba. Cada palabra la atravesaba como una corriente eléctrica. Se llevó una mano al pecho conteniendo el llanto. Aquella verdad, tan dolorosa, tan injusta, le confirmaba algo que ya sabía. La crueldad no había sido casual. Alejandro se levantó y se acercó a la cama. Dudó un segundo, luego tomó la mano de doña Mercedes con cuidado, como si temiera que fuera un sueño. «Si usted es mi madre», dijo, «entonces alguien me robó la vida que pude haber tenido con usted».
La anciana apretó su mano. «Pero aún estamos vivos», respondió. «Y eso significa algo». Alejandro, por primera vez en muchos años, lloró sin contenerse. No era un llanto de debilidad, sino de pérdida y de verdad. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Verónica con el rostro tenso. Alejandro se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era firme. «La verdad», respondió. «Algo que tú intentaste borrar». Verónica palideció apenas un segundo. «No sé de qué hablas». Alejandro dio un paso hacia ella. «Ataste a mi madre como un espantapájaros», dijo con voz grave, «y creíste que nunca lo sabría». El silencio fue absoluto. Elena apareció en la puerta colocándose junto a doña Mercedes, protectora. «Ya no puede esconderse», dijo. Todo salió a la luz. Verónica retrocedió un paso. Su máscara había caído. «Yo solo quería protegerte», dijo. «Ella no encajaba en tu mundo». Alejandro negó con la cabeza. «Mi mundo estaba incompleto sin ella». Se volvió hacia doña Mercedes y con cuidado la abrazó por primera vez. Un abrazo torpe, contenido, pero real. Elena observó la escena con lágrimas en los ojos. La palabra madre ya no flotaba en el aire. Había sido pronunciada, y nada volvería a ser igual. El abrazo entre Alejandro y doña Mercedes no duró mucho, pero fue suficiente para cambiarlo todo. No fue un gesto perfecto ni lleno de palabras, sino uno torpe, contenido, cargado de años perdidos. Cuando Alejandro se separó de ella, sus manos seguían temblando, y su respiración era irregular. No era solo el descubrimiento de una verdad, era el peso de todo lo que había sido negado durante décadas. Elena permanecía a un lado de la cama, en silencio. Observaba la escena con el corazón apretado, consciente de que aquel momento no le pertenecía, pero también sabiendo, en lo más profundo, que sin ella nada de eso habría ocurrido. No sentía orgullo ni satisfacción. Sentía responsabilidad. Porque mirar hacia otro lado habría sido más fácil, porque callar habría sido más seguro. Alejandro levantó la vista y la miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero llenos de algo nuevo. Respeto, gratitud y una deuda imposible de saldar. «Si no hubiera sido por ti», dijo, sin terminar la frase. Elena negó suavemente con la cabeza. «No hice nada extraordinario», respondió. «Solo escuché». Doña Mercedes la miró con ternura. Aquella joven de cabello negro y rostro cansado se había convertido, sin proponérselo, en el pilar que la sostuvo cuando ya no quedaban fuerzas. «Usted no solo escuchó», dijo la anciana. «Usted actuó». Elena bajó la mirada, incómoda. Nunca se había visto a sí misma como una heroína, solo como alguien que no podía aceptar la injusticia. En el pasillo, Verónica permanecía inmóvil, con el rostro desencajado. Todo había salido mal. Cada palabra, cada silencio, cada decisión cruel había regresado para cobrarle un precio. Intentó recomponerse, alisándose el vestido rojo oscuro con manos tensas, y dio un paso hacia adelante. «Alejandro», dijo, «podemos hablar a solas». Él se giró lentamente. Ya no había duda en su mirada, ya no había amor. «No», respondió, «ya hablaste demasiado». Verónica apretó los labios. «Yo hice lo que creí mejor», insistió. Esa mujer era un obstáculo, un recuerdo que no te dejaba avanzar. Al frente, colocándose instintivamente entre Verónica y la cama. «No tiene derecho a hablar así», dijo con firmeza. «Nadie tiene derecho a decidir quién sobra». Verónica la miró con desprecio. «Tú no entiendes nada», escupió. «Solo eres una empleada». El silencio que siguió fue absoluto.
Alejandro avanzó un paso. «Ella es la única persona que actuó con humanidad en esta casa», dijo. «Mientras tú atabas, ocultabas y mentías, ella cuidaba». Verónica abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez, estaba completamente sola. Horas más tarde, la hacienda se llenó de murmullos. La noticia comenzó a correr entre los empleados, no como un rumor, sino como una certeza. La anciana no había sido olvidada por accidente, había sido castigada, y la verdad ya no podía esconderse. Alejandro tomó decisiones rápidas. Ordenó que Verónica abandonara la hacienda esa misma noche, sin discusiones, sin explicaciones públicas. Su presencia ya no era tolerable. Cuando Verónica pasó por el corredor con una maleta pequeña, evitó mirar a Elena. Pero Elena la observó marcharse sin odio, sin triunfo, solo con la certeza de que la crueldad, tarde o temprano, siempre se queda sin refugio. Esa noche, Elena volvió a sentarse junto a doña Mercedes. La anciana estaba agotada, pero sus ojos brillaban de una forma distinta. Había dolor, sí, pero también alivio. «Pensé que moriría sin que nadie supiera la verdad», y fue usted quien la sacó a la luz. Elena negó de nuevo. «No lo hice sola», respondió. «Usted resistió». Alejandro se unió a ellas. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, como si necesitara estar cerca, sin ocupar demasiado espacio. «Toda mi vida creí que estaba solo», dijo, «y ahora descubro que estuve rodeado de mentiras». Doña Mercedes extendió la mano y la apoyó sobre su hombro. «No podemos recuperar el tiempo», dijo, «pero podemos decidir qué hacer con lo que queda». Alejandro cerró los ojos y asintió. «Y quiero empezar haciendo lo correcto», miró a Elena. «Quiero que te quedes», dijo, «no como empleada, como parte de esta familia». Elena se quedó en silencio unos segundos. Aquella propuesta la descolocó. No había hecho nada esperando recompensa. «Yo me quedaré», respondió finalmente, «pero no por eso. Me quedaré para cuidar a doña Mercedes, para asegurarme de que nunca más sea tratada como algo que se puede esconder». Alejandro asintió, aceptando la condición sin discutir. En el jardín, el viento movía suavemente las hojas. El maizal, a lo lejos, seguía en pie, pero ya no imponía miedo. Había perdido su poder. Elena salió un momento al exterior. Necesitaba aire. Miró el cielo oscuro, respiró hondo y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de descarga. Había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Doña Mercedes seguía viva. La verdad había sido dicha. Y eso bastaba. Porque al final no fue el dinero, ni el apellido, ni el poder lo que salvó una vida. Fue una empleada que no miró a otro lado. La hacienda despertó ese día con una sensación distinta, como si el aire mismo hubiera sido limpiado de algo oscuro que llevaba años estancado. No hubo anuncios ni discursos oficiales, pero todos sabían que algo había cambiado. Los pasos resonaban con más cautela en los pasillos. Las miradas ya no se desviaban con tanta facilidad, y el silencio dejó de ser cómplice para volverse expectante. Doña Mercedes permanecía sentada cerca de la ventana, envuelta en una manta ligera. Su cuerpo seguía frágil, pero su mirada ya no estaba perdida. Había en ella una serenidad nueva, nacida no de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, su existencia había sido reconocida. Elena estaba a su lado, acomodándole el cabello gris con un gesto sencillo, casi familiar. «Nunca imaginé volver a ver este lugar así», murmuró doña Mercedes. «Durante años pensé que la hacienda solo me recordaría lo que perdí». Elena la miró con suavidad. «Ahora también puede recordarle lo que sobrevivió». Doña Mercedes asintió lentamente. Alejandro entró en la habitación poco después.
Su postura era distinta. Ya no caminaba con la rigidez del hombre acostumbrado a mandar sin cuestionar. Había en él una mezcla de humildad y determinación que no había estado allí antes. Se acercó a la cama y se agachó frente a su madre, mirándola a los ojos. «He tomado decisiones», dijo, «no solo por lo que pasó, sino por todo lo que no quise ver antes». Doña Mercedes no respondió de inmediato, esperó, porque sabía que las palabras importantes necesitaban espacio. «Verónica ya no volverá», continuó Alejandro, «y lo que hizo no quedará en silencio. No voy a permitir que se oculte, ni que se minimice». Elena sintió un alivio profundo al escucharlo. No buscaba castigo por venganza, sino justicia, y aquello sonaba a lo correcto. «Durante años», prosiguió Alejandro, «esta hacienda funcionó sobre el miedo y la indiferencia. Eso se terminó». Se puso de pie y miró por la ventana hacia el campo que se extendía a lo lejos. «El lugar donde la dejaron atada será desmontado», dijo. «No volverá a usarse para nada que no sea digno. Y quiero que todos sepan por qué». Doña Mercedes cerró los ojos por un instante, no para llorar, sino para respirar. Aquellas palabras eran algo que nunca había esperado escuchar. «No quiero venganza», dijo finalmente. «Solo quiero vivir en paz». Alejandro asintió. «Y eso es lo que tendrá». Más tarde, reunió a los empleados en el patio central. No fue una reunión larga, pero sí decisiva. Alejandro habló con voz firme, sin rodeos, sin adornos. Contó la verdad. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Dijo que una anciana había sido maltratada, que había sido escondida, que el silencio había permitido una crueldad imperdonable. «Eso no volverá a ocurrir aquí», afirmó. «Y quien no pueda aceptar eso, no tiene lugar en esta hacienda». Nadie respondió, pero muchos bajaron la cabeza. Elena observaba desde un costado, con el corazón acelerado. Nunca había querido ser el centro de nada, pero sentía que, de algún modo, también estaba allí representando algo más grande. La voz que no se cayó. Después de la reunión, Alejandro se acercó a ella. «Quiero agradecerte», dijo. «No con palabras bonitas ni promesas vacías, con hechos». Elena lo miró, expectante. «Doña Mercedes no volverá a ser escondida», continuó. «Esta casa es suya tanto como mía, y tú decides qué lugar quieres ocupar aquí». Elena respiró. «Quiero seguir siendo quien soy», respondió. «No necesito títulos, solo respeto». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Entonces, eso es lo que tendrás». Esa tarde, Elena ayudó a doña Mercedes a caminar un poco más por el jardín. El sol ya no quemaba con crueldad. Se filtraba entre las nubes, tibio, amable. Cada paso de la anciana era lento, pero firme. Nadie la miraba con desprecio. Nadie la ignoraba. «¿Sabe qué es lo más extraño?», dijo doña Mercedes mientras avanzaban. «Pensé que la justicia sería ruidosa, pero llegó en silencio, de la mano de usted». Elena apretó su brazo con cariño. «A veces la justicia no grita», respondió. «Solo permanece». Al caer la noche, la hacienda se iluminó con luces suaves. No hubo celebraciones ni música, solo una calma nueva, honesta. Alejandro se sentó junto a su madre, escuchándola hablar de recuerdos antiguos, de cosas simples, de momentos que nunca pensó volver a compartir. Elena observaba desde la puerta. Aquella escena no borraba el pasado, pero lo resignificaba, y eso era suficiente. Antes de irse a dormir, Elena pasó una última vez por el pasillo que daba al campo. Miró hacia la oscuridad donde el maizal se perdía en la noche. Ya no sintió miedo, solo una certeza profunda. Mirar hacia otro lado habría sido más fácil, pero mirar de frente había salvado una vida. La dignidad
no se negocia. La justicia no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, cambia todo. La mañana siguiente llegó tranquila, con el aire fresco de la madrugada y el sol despuntando tímidamente sobre el horizonte. Los campos seguían en pie, como testigos silenciosos del cambio que había recorrido la hacienda. El maizal, aunque todavía intacto, ya no era lo mismo. El sol, que antes había sido un juez cruel y despiadado, ahora parecía un aliado lejano, menos implacable. La sombra de lo que había ocurrido no se podía borrar, pero sí podía transformarse. Alejandro estaba de pie frente a la ventana de su despacho, mirando el paisaje que había conocido toda su vida. Sin embargo, algo en él había cambiado. Ya no veía solo la tierra, las construcciones, los cultivos. Ahora veía las historias ocultas, las voces calladas que habían sido silenciadas por el poder y la indiferencia. La hacienda ya no era solo una propiedad. Era un espacio que había guardado secretos, pero también un espacio que había sido testigo de una nueva verdad. Verónica ya no estaba. Había salido en silencio sin que nadie le dijera nada más. Alejandro no necesitaba explicaciones, sabía que su decisión era irreversible, y aunque la ausencia de ella dejaba un vacío, una parte de él comprendía que aquel vacío era necesario para que algo nuevo creciera. A lo lejos, en el jardín, Elena acompañaba a doña Mercedes, que caminaba lentamente, pero con una determinación renovada. El sol ya no ardía con la misma crueldad. El aire era más ligero. La anciana, aunque frágil, caminaba con la dignidad de quien sabe que no se puede borrar lo que ha vivido, pero que tiene el poder de decidir qué hacer con lo que le queda. Elena observó desde la puerta sin acercarse, pero con el corazón lleno de una paz que no había sentido antes. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que aunque el sol se hubiera llevado años de sufrimiento, no había podido quemar la dignidad de doña Mercedes, ni la determinación de aquellos que se habían atrevido a mirar hacia la verdad. La historia de la hacienda, de Alejandro, de doña Mercedes y de Elena no estaba escrita en los muros de la casa ni en los documentos que Alejandro había revisado con tanto empeño. Estaba escrita en los gestos pequeños, en la mano que se extiende para ayudar, en la decisión de enfrentar lo que se ha ocultado, en la elección de mirar al otro sin miedo. Doña Mercedes se detuvo por un momento y miró a Elena con una sonrisa tranquila, aunque todavía marcada por el dolor. «Ya no soy un espantapájaros», dijo con suavidad. «El viento ya no me arrastra». Elena sonrió. «Nunca lo fue», respondió con ternura. Solo necesitaba a alguien que le devolviera su lugar. El sol subía más alto en el cielo, y con él la sensación de que las cosas, aunque rotas, podían volver a encontrarse. El maizal seguía allí, el campo seguía vasto y lleno de historia, pero nada volvería a ser como antes. Todo lo que se había callado ahora estaba hablándose, con susurros, con lágrimas, con la fuerza callada de quienes saben que la lucha por la justicia no termina con un solo grito, sino con cada acto de dignidad que se lleva a cabo, por pequeño que sea. El sol no podía quemar lo que ya había sido forjado en lo profundo de la tierra, en el alma de las personas, en los actos cotidianos de valentía. Y aunque la hacienda aún tenía mucho que sanar, el primer paso ya se había dado. Alejandro, al final del día, se acercó a Elena. No había palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Solo un agradecimiento sincero y el reconocimiento de que el camino que había decidido recorrer no lo había hecho solo. Todos los que habían estado allí, cada uno a su manera, había hecho posible lo que parecía imposible. «Gracias», dijo Alejandro, mirando a Elena con una gratitud profunda.
por no mirar hacia otro lado. Elena no respondió de inmediato. Solo sonrió, sabiendo que en ese momento no necesitaba más que la simple verdad de que lo que se había hecho había sido lo correcto. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, Elena miró hacia el horizonte. Sabía que la lucha nunca se detendría, pero también sabía que la luz, la verdad, el respeto y la justicia no se apagan con la oscuridad. Y, en el corazón de esa hacienda, la esperanza ya había comenzado a florecer. Fin.